Compartir acerca del tema las luchas del cristiano. Las luchas del cristiano. Las luchas del cristiano. Hay diferentes luchas por las que pasa el cristiano. Y como lavados por la sangre de Cristo, todos tenemos un enemigo, y de eso queremos compartir un poco en esta tarde, acerca de las luchas que continuamente tenemos, todos los días tenemos. Alabado el Señor. Cuando hablamos de la lucha, siempre nos imaginamos con un adversario, nos imaginamos con un contrincante. Alabado Dios. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje nos declara esta situación de la lucha del cristiano. Son tres clases de lucha que vamos a ver en esta hora. Pero antes quiero compartir acerca del verso 25, porque dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que lucha por alcanzar un ideal se abstiene. Por ejemplo, el que lucha, el atleta, por ejemplo, lucha por alcanzar un premio y se abstiene de todo lo que lo puede destruir. Por ejemplo, el alcohol y otras cosas. Se abstiene para poder alcanzar un propósito. Nosotros como cristianos, pues nos abstenemos de todos los deseos de la carne, alabado el Señor, para poder alcanzar un ideal, que es nuestra salvación. Alabado el Señor. Luchamos contra los deseos de la carne, yo digo que todos los días. Miraremos luego en la parte de la lucha del cristiano cómo nuestras luchas son con los deseos, pero también hablando de los deseos de los ojos y los frutos, lo que hay en la carne. Miraremos que esa es la lucha diaria del cristiano. Bendito el Señor. Entonces, de todo se abstiene. Nosotros nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. En el mundo hay muchas coronas que la gente lucha por tomarlas. Una corona de gloria, una corona de una cosa y otra, y se abstiene de lo que le puede hacer perder esa corona. Pues nosotros sabemos que nuestra salvación está como en vasos de barro, de tal manera que tenemos que abstenernos de toda especie de mal para no perder nuestro galardón. Alabado el Señor. Quisiera compartir un poquito aquí del verso 26 también. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El apóstol sabía cuál era su carrera. No era por ventura que corría o por pasar el tiempo. Entienda que usted está en el evangelio no por pasar el tiempo, ni por cubrir una etapa en su vida, ni porque no tenía más que hacer. Usted ha conocido a Jesucristo, alabado el Señor. Y como ha conocido a Jesucristo, entonces se abstiene de lo que le puede hacer perder la salvación de su alma. Amén. Ahora el apóstol dice que de esta manera peleaba como golpeando el aire. Alabado el Señor. Él sabía con qué propósito corría. Usted sabe con qué propósito está en este camino, hermano. Yo creo que ninguno de los que hemos venido a este camino queremos perder nuestra alma. Ninguno de los que estamos en este camino queremos quedarnos para el tiempo de la gran tribulación. Ninguno de los que estamos en este camino queremos estar en el tiempo del anticristo, sino que por eso luchamos por que cuando suene la trompeta podernos ir con el Señor. Yo creo que ese es el ideal fundamental de todos nosotros. Alabado el Señor. El apóstol entonces nos mostraba esto aquí, de cuáles eran las luchas que él tenía. Ahora, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es lo más triste, hermano, que de repente uno siendo bendición para otros, uno se pierda. Que todo lo que ha luchado para que otros entren al camino del Señor, uno se pierda porque descuidó unas áreas. Por eso Jesucristo, hablando de este cuidado que debemos tener, dijo que esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro.
Es decir, hay muchas cosas que nosotros en la vida cristiana hacemos, pero no podemos descuidar lo que compete a mi salvación, a la parte personal. Alabado el Señor. Entonces, cuando hablamos de las luchas del cristiano, podemos irnos un momento a leer esta parte en Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Verso 16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es una de las principales luchas que tenemos, los deseos de la carne. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Alabado el Señor. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está hablando en este pasaje abiertamente acerca de lo que son los deseos de la carne. Entonces esta es una de las principales luchas que ya las vamos a hablar un poco de esto, pero también quiero que veamos en Primera de Juan, que son las luchas del cristiano. Les dije Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Cristo para siempre. Verso 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos dos pasajes que hemos leído, el de Gálatas y el de aquí de Primera de Juan, encontramos las luchas del cristiano. Bien, hermano, cuando hablamos de la lucha del cristiano, miremos que se dividen en tres partes. Se dividen en tres partes. Estas tres partes son la maldad humana, que la estaremos viendo, la lucha contra el mundo y la vanagloria de la vida. Son las luchas del cristiano: la maldad humana, la lucha contra el mundo y la vanagloria de la vida. Cuando hablamos de la maldad humana, en días pasados compartimos esto acerca de que es una de las principales fuentes de tentación, la maldad humana. Y hablando de la maldad humana, en el libro de Mateo, gloria al Señor, en el capítulo 22, la palabra nos dice de la siguiente manera. Voy a ir despacio en esta parte, quiero dejar una enseñanza en esta hora. En el verso 18 dice: pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Gloria al Señor. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Alabado el Señor. Entonces, cuando hablamos de una de las principales luchas del cristiano, hablamos de la maldad humana, y vemos allí cómo los hombres, tratando de tentar a Jesús, querían saber qué opinaba él, si era lícito dar tributo al César o no. Alabado el Señor. Era para, en esta forma, ubicar a Cristo y acusarle. Alabado el Señor. Pero él conoció la maldad del hombre
y conoció la malicia que había en ellos. Por eso de esta manera le dice: páseme la moneda para acá mejor, páseme la moneda. Y entonces le dice: ¿de quién es la inscripción? Ellos dijeron: del César. Y él pudo hablar del César, pudo decir abiertamente: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Alabado el Señor. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la maldad humana, en el mundo eso se ve en todo momento. Quienes hacen una u otra cosa para que otro peque, para que otro caiga de la gracia de Dios. Y eso es una lucha del cristiano. Todos los días estamos enfrentados a eso. Y Romanos, o sea, el apóstol Pablo, hablando de los romanos, hablando de esa lucha del cristiano en el capítulo 12, gloria al Señor, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. En este siglo hay mucha maldad humana. Y el apóstol entonces decía a los corintios: no os conforméis a este siglo, y nos dice a nosotros, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Cómo nosotros podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente? A través de la palabra y dando cabida al Espíritu Santo. Alabado el Señor. Si el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, habrá una renovación, habrá un deseo y un anhelo de seguir adelante. Pero si en mi vida no hay lugar al Espíritu Santo, yo seguiré siendo el mismo, no cambiaré, seguiré siendo la misma persona que un día le hablaron de Cristo, porque no le doy cabida al Señor en mi corazón. Ahora, cuando yo doy cabida a la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Y si la palabra entra en mi vida, ella va a arrancar de mí lo que estorba, lo que no sirve. Alabado el Señor. Entonces, gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de renovarnos, si yo nunca escucho la palabra, si yo nunca leo la palabra, no voy a tener una renovación espiritual. Cada que leemos la palabra, Dios habla a nosotros. Cada que escuchamos la palabra, Dios habla a nosotros. Y si no permitimos que Dios nos hable a través de su palabra, a través de una predicación o de la distinta forma como Dios nos habla, si no damos cabida a la presencia del Señor en nuestra vida, no creceremos y nos quedaremos siempre enanos. Y en esa lucha que tenemos diaria, la lucha del cristiano, por eso usted ve que muchos cristianos comienzan y luego vuelven atrás. Simplemente la palabra que dice es: no pude. Es que es una lucha diaria, hermano. Alabado el Señor. Imagínense, diariamente recibimos dardos del maligno, información del maligno que nos llega para que de pronto no sigamos firmes en la fe cristiana. Esa información nos llega a veces del medio en que nosotros vivimos, a veces de los propios hermanos. Alabado el Señor. Nos llega toda clase de información negativa. Si nosotros no somos renovados en el Espíritu del Señor, eso se queda en nuestro corazón y allí nos quedamos. No hay una renovación, no hay un cambio en nuestra vida. Entonces el apóstol estaba preocupado por esto, y es que le habla a los corintios en el capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de una renovación, en días pasados también les hablé de la importancia de que, por ejemplo, las computadoras hay que formatearlas, y la mente de nosotros es formateada cuando hay renovación espiritual. La mente de nosotros es formateada cuando damos lugar al Señor. Alabado Dios. Entonces, si usted no da cabida a la palabra en su vida, siempre lo que va a recibir le parece bueno. Hoy en día se practica toda clase de evangelio. Hay evangelio deportivo, hay evangelio mundano, hay gente que vive de cualquier manera el evangelio, y a todos le dicen bueno, ¿entiende? Pero resulta que si usted le permite al Señor
trabajar en su corazón, usted a todo no le va a decir amén. Usted va a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que edifica y lo que no edifica, lo que nos lleva a la salvación y lo que nos aparta de la salvación, lo que nos lleva a permanecer en la presencia del Señor y lo que nos lleva a apartarnos. Alabado el Señor. Entonces necesitamos esa renovación de nuestra mente. La información viene de todo lugar. Hasta cuando usted sale de su casa recibe informaciones negativas, dardos que van a la mente, pero que en todos esos momentos usted tiene que estar dispuesto a rechazarlos. ¿Cómo lo puede rechazar? Por lo que usted ha recibido del Señor, por lo que usted tiene del Señor. ¿Entiende? Es como una barrera que está en usted para rechazar lo que el enemigo le manda. Alabado el Señor. ¿Cuándo podemos rechazar eso? Cuando hay una perfecta comunión con Dios. Aleluya. Es la lucha diaria del cristiano. Hay algunos que dicen: yo quiero permanecer, yo quiero seguir adelante, pero por mucho que lucho no puedo. Es que falta formatear la mente, falta dar cabida a Dios. Alabado el Señor. Y entonces podemos seguir adelante, hermano. Amén. Imagínense cómo usted se explica de gente que Dios ha dotado de habilidades, que Dios ha llenado de su Espíritu Santo, que podían ser instrumentos en la mano del Señor, hoy son unos fracasados. ¿Por qué usted observa eso, hermano? Porque no fueron capaces de retener lo que Dios les había dado, sino que echaron en saco roto lo que Dios les dio. Y como el diablo vino a atacarlos, no pudieron rechazarlo con lo que Dios les había dado. Por eso en esta tarde, alabado el Señor, el mensaje va dirigido, alabado el Señor, para que entendamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas, que diariamente acechan al cristiano, y que la única forma de repeler el ataque es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Alabe al Señor, hermano. Alabado Cristo para siempre. Entonces, la maldad humana siempre la hemos visto desde un principio, hermano. Alabado el Señor. A través de la Biblia nos vamos analizando y entendemos todo cómo el hombre ha hecho para que otros sean destruidos, todo lo que el hombre ha hecho para que la humanidad no crezca en el camino del Señor. Entonces ha habido maldad humana. En este tiempo sigue habiendo maldad humana. Alabado el Señor. Pero es aquí donde nosotros tenemos que sacar a reducir lo que hemos recibido, los restos, lo que tenemos del Señor, sacarlo. Alabado Dios. Para que el enemigo choque con lo que hay de Dios en nuestra vida. Bendito el Señor. Entonces, la lucha del cristiano es contra el mundo también. Si hablamos de la lucha del cristiano contra el mundo, nos vamos a Primera de Juan, que leímos en el capítulo 2. Primera de Juan en el capítulo 2, en el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que...
envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Esto le ha pasado al hombre hasta hoy y le sigue pasando. El eterno poder de Dios y su vida ha sido conocida desde la creación del mundo, y por más que se le muestre al mundo de la existencia de Dios, el hombre sigue rebelde contra la palabra de Dios. Tremendo esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando Dios se le manifestó a Moisés, fue a través de la zarza, y ninguna imagen de hombre vio allí. Alabado el Señor. Pero el hombre ha cambiado la gloria de Dios. Por eso, cuando habían salido de Egipto, ellos quisieron tomar de la idolatría que había en Egipto y levantaron en el desierto, usted sabe, el becerro de oro. Cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, por la gloria del hombre y la gloria de las vanidades corruptibles. Pero quiero leer otro verso de aquí. Alabado el Señor. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que honraron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dando culto a las criaturas. ¿Y cómo usted se explica que hoy hay países que adoran la vaca y otros animales, sabiendo que hay un Dios en el cielo? ¿Y cómo usted se explica de gente que, habiendo conocido la gloria de Dios, hoy simplemente no quieren seguir el camino de Dios? Han cambiado la gloria del Dios corruptible por las imágenes. Alabado el Señor. La gloria de Dios incorruptible por imágenes. La gloria del Dios incorruptible por cosas, por vanidades, hermano. Eso ha hecho el hombre. Eso es la maldad humana, hermano. Y eso es lo que diariamente nos enfrentamos, la lucha contra el mundo. Alabado Dios. Entonces el apóstol estaba preocupado de esta situación, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan. Y allá donde leímos, sigamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, pues nos expresa la palabra de Dios. Verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es lo más claro, hermano. Si nosotros amamos más al mundo que a Dios, es porque el amor de Dios no está en nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, estamos declarando que el amor de Dios está en nosotros. ¿De qué manera podemos amar a Dios? Amando al prójimo, andando en su camino, cumpliendo con sus mandamientos, buscándole de todo corazón. Y estamos demostrando que le amamos, no por obligación, sino porque Él nos amó primero. Alabado Dios. Ahora el verso 16, mostrando de esta lucha del cristiano, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Alabado el Señor. El mundo a usted le ofrece de todo para que usted pierda su destino, para que usted pierda el galardón que Dios tiene preparado para cada uno. Alabado el Señor. Entonces, en esta lucha del cristiano, podemos observar allá en Números capítulo 16, a leer unos versos de aquí, la lucha contra el mundo. Este capítulo 16 pues nos habla de la rebelión de Coré. Gloria al Señor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y One, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre.
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí observamos un detalle, hermano. Mire que ellos están declarando que la congregación es santa. Ellos estaban declarando algo y no habían visto la falla en Moisés, no habían visto falla. Pero ellos, el deseo de poder, el deseo de tener un reconocimiento, el deseo que les tuvieran en cuenta, que eso tiene que ver también con la vanagloria de la vida, pero son las luchas del cristiano. Lo que yo quisiera que me reconocieran, que me digan bien por esa. Hay veces que ese ego que está en el hombre se manifiesta. Coré, Datán y Abiram observaron que en Moisés había una gracia especial y ellos querían tener también lo que había en Moisés. Querían de pronto tener un reconocimiento de la gente. No dice la palabra que ellos estaban declarando que Moisés estaba pecando, no, sino que ellos declaran allí: toda la congregación es santa. Porque pues se enseñoreaban sobre la congregación. Ellos mismos declaraban que la congregación era santa. Ahora, los deseos de la carne, alabado el Señor, los llevaban a ellos a querer ser reconocidos, a querer ser nombrados, alabado el Señor. Los deseos de la carne les llevaban a que, bueno, hemos visto la mano de Dios con Moisés, pero también Dios puede trabajar con nosotros. Porque pensaron que de pronto eso era pararse y pegar unos dos gritos. No pensaron que Dios estaba con ese varón, que Dios estaba respaldando a ese varón en todo, porque Dios lo había llamado. Alguien dijo: hay mucha gente que se ofrece. Y usted observe lo que hizo el joven rico. Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna, el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dice: ¿sabe los mandamientos? Y él dice: todo eso lo he guardado. Pero entonces el Señor le dijo: anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. Y ahí sí el hombre demudó su semblante, porque él quería ser reconocido y que le dijeran: ya usted está en el primer lugar en el reino de los cielos, pero sin pagar un precio, sin renunciar a la vanagloria de la vida, sin dejar atrás los deseos del mundo. Alabado el Señor. Y eso son las luchas del cristiano. Nosotros quisiéramos que Dios dijera: bueno, ya ustedes están exentos de pecado, no hay nada que los detenga para ir al cielo. Todas esas luchas, hay luchas diarias, hermano. ¿Cómo vienen las luchas? Vienen cansancio, viene pereza, viene desaliento. Alabado el Señor. Y contra todo eso tenemos que luchar, contra todo eso tenemos que levantarnos. Alabado el Señor, porque entendemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros, y siempre el enemigo nos va a atacar para que volvamos atrás. Yo creo que más de uno aquí le han llegado momentos en su vida de no querer seguir adelante, de desalientarse por completo, hermano, y decir: no vale la pena seguir este camino. Pero allá internamente le ha pasado lo de Jeremías. Traté de resistirlo, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo, me sedujiste. Alabado el Señor. Y aunque ya no queríamos, algo acá adentro nos motivó a que teníamos que avanzar. Alabado el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, Coré, Datán y Abiram pensaron que esto nomás era decirle a Moisés: hágase a un lado, que nosotros vamos para allá, nosotros nos ponemos allí. Y ellos habían visto cómo Dios había respaldado a Moisés al pasar el Mar Rojo. Habían visto cómo les habían dado comida en el desierto. Pero no obstante, ellos pensaron que también podían tener un liderazgo. Y ya tenían un liderazgo, alabado el Señor, y era que pertenecían a la familia de Leví. Y ellos tenían liderazgo en el tabernáculo, alabado el Señor. Pero no obstante, querían bajar a Moisés de allí y ubicarse. Son las luchas del cristiano que hay diariamente, alabado el Señor. Entonces, aparte de la lucha del cristiano que tuvo Coré, que vemos aquí en el libro de Coré, el verso 5 dice: y habló,
estamos hablando de Moisés, habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que a él escogiere, él lo acercará así. Alabado el Señor. Moisés, siendo un hombre manso, dijo: yo no me voy a poner a pelear si debo seguir al frente o no. Mañana Dios mostrará quién es suyo. Alabado el Señor. Él sabía las luchas que habían, pero no obstante había que vencer. Alabado el Señor. Y así fue. Al otro día, si usted sigue leyendo el pasaje, se da el enfrentamiento, pero no lo hizo Moisés con alarde de poder, sino simplemente para que conocieran quién estaba al frente del pueblo, que era Dios mismo. Alabado el Señor. Ahora, mirando acerca de las luchas del cristiano, observo en la lucha que tuvo el hombre conforme al corazón de Dios, y eso lo observamos en 2 Samuel capítulo 12. Muy bien despacio aquí, hermano, porque no me da la garganta. Gloria al Señor. Entonces, segundo libro de Samuel capítulo 12 es un pasaje en el cual, alabado el Señor, se amonesta a David de algo que había hecho. Arrancamos en el capítulo 11. Mire la lucha del varón de Dios. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue enviando presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Ahí damos la vuelta a la hoja. Gloria al Señor. Y en el capítulo 12 vamos a analizar algo. Gloria a Dios. Entonces, en la lucha del cristiano, el hombre como tal, varón de Dios, miró a esa mujer que se estaba bañando y no pudo resistir, sino que mandó a llamarla, la llevaron y pecó, para resumir esta parte. Pero aparentemente todo estaba tranquilo, nada había pasado. Pero ella, viéndose que estaba encinta, mandó a avisar. Y aquí es donde vemos que el varón quiso tapar el pecado. Alabado el Señor. La lucha del cristiano va que a veces no calculamos lo que vamos a perder, hermano, y nos dejamos llevar por los deseos. No nos damos cuenta todo lo que perdemos por un deseo. Cuando aquí hablo de los deseos, hablo de lo que el mundo ofrece: vanidades, dinero, placeres. Y no calculamos lo que podemos perder en un momento, sino que nos dejamos llevar, nada pasa, y vamos haciendo las cosas sin calcular el precio. Cuando ya estamos enredados en el pecado, en lo que hemos cometido, analizamos, pero ¿cómo devolvernos? ¿Cómo rehacer lo que hemos cometido, lo que hemos hecho? Es la lucha del cristiano diariamente, hermano. Diariamente nos enfrentamos a ese problema. Este es el ejemplo que hemos mirado aquí. En el capítulo 12 vemos cómo el profeta Natán amonesta a David por lo que ha hecho. Y aún le dice: y si esto hubiera sido poco, mucho más se te hubiera dado. Es decir, se le está diciendo a David: mira el error que cometiste, mira lo que hiciste, que no te pudiste detener.
Es que, hermano, el diablo nos ofrece cualquier cosa todos los días. Es la lucha que tenemos, pero que también tenemos que hacer un alto en el camino. El diablo nos puede ofrecer todos los placeres que sean, hermano, pero usted y yo sabemos que en Dios tenemos mucho que ganar. Que con el diablo todo lo que ofrece es para perdición, pero lo que nos ofrece Dios es para vida eterna. Alabado el Señor. Pasa que a veces el cristiano, cuando no ha almacenado, cuando dijimos al principio que no retenemos lo de Dios, con facilidad echamos por la borda lo que hemos recibido. Con facilidad echamos a perder lo que Dios nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha ministrado, hermano. Porque de repente, analizando un poquitito la palabra de Dios, es mucho lo que Dios nos ha dado, es mucho lo que Dios nos ha enseñado, hermano. Y por un momento de probar el mundo echamos a perder todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que hemos ganado, hermano, en el camino del Señor lo echamos a perder. Amén. Entonces, para no entrar más en detalle en este capítulo 12, quiero ver otra parte. Alabado el Señor. La lucha que tenía el varón de Dios, David, fue contra los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo que usted cada día lo arrastra? ¿Qué es lo del mundo que lo atrae, que usted quisiera vencer pero no puede? Está allí como pegado a un imán. Esa es la lucha del cristiano. El día que podamos vencer eso, podemos levantar nuestras manos en victoria y decir: vencí, gracias al Señor. Vencí. Pero yo quiero que nos vamos a Daniel capítulo 4. En la lucha del cristiano está la vanagloria de la vida. Daniel capítulo 4 nos muestra la escena de este rey. Lo traigo en memoria porque él mismo declara lo que Dios le permitió por un deseo de vanagloria en su vida. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, pase a vosotros. Mire cómo declara aquí: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando dice conviene que yo declare, es que dé a conocer lo que Dios ha tratado conmigo, lo que Dios ha ministrado a mí, por donde Dios me ha permitido pasar para yo poder decir que hay un Dios en el cielo. Y él describe allí cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí empieza declarando algo y él dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vino un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Bueno, y empieza a relatar su sueño. Aleluya. Verso 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú, pues, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, el rey entiende que en Daniel había presencia de Dios, y que Daniel podía sacarle a luz lo que había en él. Ahora, él le cuenta el sueño, aleluya, porque había algo que lo estaba
perturbando, que no lo tenía tranquilo, y él quería saber el desenlace de todo eso. Por eso, en primer lugar, manda a los caldeos, a los adivinos que vinieran. Pero resulta que si usted observa en el capítulo 1 de Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y la gracia de Dios fue abundante en Daniel y sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, alabado el Señor, de tal manera que se halló mayor gracia en ellos que los demás que habían allí. Ahora, en Daniel, pues como moraba el Espíritu de Dios, alabado el Señor, entonces Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Él está declarando, es Nabucodonosor que está declarando lo que a él le aconteció. Por eso dice: conviene que yo declare. Alabado Dios para siempre. Quiero saltar una parte aquí. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia. Esto le aconteció. ¿Por qué traje a colación esta parte del sueño de Nabucodonosor? Porque son las luchas del cristiano. Son las luchas. De repente viene un sueño, viene un deseo, o viene el diablo ataca de distintas maneras. Mire que incitó a David para que censara el pueblo. Entonces viene una incitación de las tinieblas para que hagamos algo que no debemos hacer, y lo hacemos. Como resultado viene la destrucción y la derrota. Como resultado, todo lo que echamos, lo que hemos ganado, lo echamos a perder. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Yo no sé usted cuántos años lleva en el camino del Señor, unos que otros, hermano. Y no piense que el diablo se ha quedado tranquilo. Siempre está luchando para destruirnos. Es la lucha que tenemos diariamente. Por eso entendamos por dónde viene la tentación, por dónde viene la pelea. Y qué es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, hermano. Quitarnos lo que Dios ha puesto en nosotros. Es la lucha que tenemos. Yo quisiera colocar un ejemplo. 2 niños se encuentran en Navidad, y el uno le muestra al otro lo que le han regalado. Y llega el uno y dice: yo quiero tener eso. Y empiezan a luchar, el uno para quitárselo y el otro para quitárselo. Esa es la misma lucha que hay entre el espíritu y la carne. El mundo y lo que Dios ha puesto en nosotros. El diablo para arrebatarnos lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano. El mundo que nos atrae y nosotros resistiendo. El diablo tentando y nosotros resistiendo. Son las luchas diarias. No piense que los cristianos viven una vida normal. Siempre es una lucha de pelea. Si es en las noches, hermano, la lucha más fuerte es esta. Usted dice: voy a orar 1 hora, y empieza a orar y el sueño lo coge. El cansancio es la lucha. Usted dice: voy a leerme todo un libro de la Biblia, y empieza a leerlo y le da sueño, o lo llama y tiene que... Es una lucha diaria, hermano. Son las luchas del cristiano. Entonces yo vuelvo a la primera parte que les dije. No, el apóstol Pablo, alabado el Señor, nos habla de esas luchas. El que lucha, de todo se abstiene. El que quiere alcanzar un galardón, de todo se abstiene, hermano. Nuestras luchas son diarias. Las avalanchas llegan para arruinarnos, pero de todo nos abstenemos. Oh, ¿habrá alguno aquí que quiera seguir poniendo el pecho a la brisa? ¿Habrá alguno aquí que pueda entender que lo que Dios ha puesto en nosotros es tan grande que no podemos echarlo a perder por lo que nos ofrece el mundo?
por lo que nos ofrecen las vanidades, por lo que nos ofrece el diablo, que no podemos seguir a su consejo, sino a la voz de Dios. Es que la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ahora, tremendo lo que el apóstol Pablo puede decir, porque el apóstol dice que habiendo yo sido heraldo, venga yo a ser eliminado. Es decir, me has tenido para compartir la palabra de Dios a tantos, para que muchos sean salvos, pero me he descuidado en mi devocional con Dios. Porque yo a todo mundo puedo serle de bendición, pero mi comunión con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está la parte mía con Dios? Que habiendo yo sido heraldo, venga yo a ser eliminado. Heraldo es un periódico, es anunciador, alabado el Señor. A todo le reparto bendición, y yo descuido mi parte espiritual. Yo descuido lo mío para con Dios. Yo mismo venga a ser eliminado. ¿Habrá alguno aquí en esta hora, alabado el Señor, que entienda esto? Alguno que entienda que las luchas son diarias, que las luchas del cristiano no son por un momento, sino que son diarias, alabado el Señor. ¿Contra quién está usted luchando? ¿O piensa que no hay luchas? Alabado el Señor. A mí me preocupa esto, hermano, porque uno puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero mi devocional con Dios, ¿a dónde queda? El apóstol Pablo había puesto su cuerpo, había hecho todo lo que podía por bendecir a toda Asia Menor, pero decía que habiendo yo sido heraldo, venga a ser eliminado. Que habiéndome esforzado por llevar el evangelio a todas esas naciones, yo mismo me pierda. Yo mismo pase a la historia como alguien que hice, pero que no pude alcanzar la victoria. Que no fui salvo porque en la última hora no fui capaz de retener lo que Dios me había dado. Recuerdo las tres luchas del cristiano. La lucha del cristiano, la primera es la maldad humana que se da, la lucha del cristiano. Otra lucha que el cristiano tiene son los deseos de la carne. Y la otra lucha que el cristiano tiene es la vanagloria que le ofrece el mundo. Si, hermano, no vencemos estas tres partes, de nada nos sirve decir gloria a Dios y aleluya, hermano. Porque seríamos nomás anunciadores, pero que no retendríamos nosotros nada. Y Dios nos ha llamado para que retengamos, alabado el Señor. No en vano Dios nos ha entregado su espíritu, nos ha dado la bendición de conocer su palabra, de recibir tantas experiencias. No ha sido en vano, es con un propósito, hermano. Hoy está más cerca que nunca la venida del Señor. Y observe desde atrás, desde que usted conoció al Señor hasta aquí, todas las cosas que Dios ha hecho para librarlo de que pierda su bendición. Lo que nos queda es tan cortico, hermano. Lo que nos queda es tan cortico que vale la pena esforzarnos para la gloria de Dios. Amado hermano, en este día yo quiero que usted incline su cabeza y presente ante Dios su vida. Incline su cabeza y presente a Dios su vida, hermano. El apóstol Pablo, preocupado por esta situación, dijo: de esta manera peleo, de esta manera lucho. Estaba consciente, alabado el Señor, de lo que podía perder. Usted y yo estemos conscientes de lo que podemos perder en un momento. Padre soberano, aquí estamos. En esta hora yo he declarado esas tres situaciones de la lucha del cristiano. Padre, yo no sé por cuántas luchas va pasando tu pueblo, tu iglesia en esta hora. Desaliento, desánimos. Padre, quizás tantas situaciones sin deseo de seguir adelante. Pero en esta noche, Dios mío, allí fortalécelos. Allí suelta una palabra de fortaleza para ellos, Dios mío. Allí suelta una palabra de motivación para sus vidas. Padre, yo he creído en tu gloria. Yo he creído que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que has llegado al pueblo siempre cuando ya no ha tenido más fuerzas. En el último instante ha llegado. Llega allí ahora cada vida. Ministra cada vida, Dios mío. Trabaja con cada uno. Obra en su corazón. Extiende tu mano y levántale, Dios mío, para tu gloria. Padre, estamos esperando en usted.
Estamos creyendo en tu palabra, lo que tú haces, Dios mío. Padre, quizás hay muchas cosas que podemos seguir hablando, Señor, de la situación de las luchas del cristiano. Padre, pero en esta noche, con estos 4 versos que hemos leído, oh Padre, permite que haya un análisis, que haya, Padre, una formación en nuestras vidas, que haya una decisión para servirte a ti, Dios mío. Padre, que no pase en vano tu palabra en nuestras vidas, sino que haya una reacción. Llévanos a reaccionar sobre el estado de vida que tenemos, lo que hacemos para ti, Dios mío, lo que dejamos de hacer en tu presencia, en tu camino. Henos aquí, Señor. Henos aquí en tu presencia. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie, hermano, y levante sus manos al Señor en esta hora. Declárale al Señor: aquí estoy. Es verdad, son muchas las luchas que he tenido, Dios mío, pero yo he creído en tu palabra y he creído en ese poder que no se toca ni se ve. He creído en todo lo que dice tu palabra y que en todo momento tú has estado de mi lado, Señor. Padre, yo ministro entonces sanidad interior en este pueblo. Padre, allí donde quizás ya no hay fuerza, donde no hay motivación, yo ministro esa motivación. Yo ministro esa fuerza espiritual. Yo ministro ese poder tuyo, esa presencia tuya sobre sus vidas en esta hora. Padre, gracias, porque cuando las fuerzas en mi vida han claudicado, tu Espíritu ha venido para ayudarme. ¿A cuántos de nosotros has hecho lo mismo, Padre? En esta hora, Padre, yo he dado esta palabra. Dios mío, permite que haya ese deseo de seguir adelante a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, Padre. Gloria a tu nombre.